Hola amigos, en este vídeo vamos a ver una partida con 3 piedras de handicap que jugaron un 10Q con un 13Q. Esta primera jugada de negras no es muy correcta, es mejor jugar un punto más arriba, por ejemplo, así. El blanco comete el mismo error y la respuesta de negro demuestra por qué es un error. Ahora son 2 piedras contra una. La piedra blanca no desearía estar aquí, pegada junto a estas 2 piedras, le gustaría estar separada o más lejos. Y la respuesta de blanco no es acertada. Aquí en el Fuseki lo normal es ir a zonas libres. Si quiere jugar aquí para apoyar esa piedra, sería más natural jugar algo así. Esto es una formación pesada. El negro juega por aquí, está presionando sobre estas piedras, pero quizás es más correcto jugar así. Una pinza. Esta jugada es típica de Yose. Bueno, se puede jugar ahora siempre y cuando se mantenga la iniciativa. Muy bien el negro, un punto por delante. Y toda esta secuencia es favorable para las negras, sin ninguna duda. En el Fuseki jugar por la segunda línea no puede ser bueno. Bueno, en este momento el negro ha aumentado su ventaja. Partió con 3 piedras de ventaja, ahora la ventaja es más. Está en condiciones de ganar tranquilamente esta partida. El blanco entra por ahí, quizás no es el mejor sitio, aquí ya hay 3 piedras negras, se podía haber jugado aquí o en cualquier otro lado más despejado. Va a vivir, pero nuevamente arrastrándose por la segunda línea. El negro aumenta su ventaja después de esto. Aquí se vive, pero muy poquitos puntos. Aquí también muy poquitos puntos. Y toda la fuerza, el potencial de las negras es enorme. El blanco ya quiere contrarrestar toda esta influencia, pero no elige bien el punto. Esto está demasiado cerca. Aquí la manera de entrar sería por esta zona, más o menos por aquí. Sería la manera correcta de contrarrestar la fuerza de negras. Juega ahí y negro no responde excesivamente bien. Casi vale cualquiera, puesto que al estar tan cerca a la pared, casi cualquier jugada vale, pero es mejor evitar las jugadas contacto si no son necesarias. Ahí, por ejemplo, mucho mejor, o sencillamente jugar ahí, conectar. Ya todas las piedras negras están conectadas, se sigue presionando sobre la piedra, esto es mucho más sencillo. Bueno, juega ahí. El problema de las jugadas contacto es que cuando el adversario responde, estás en inferioridad. Ahora son 2 contra 1. Esta respuesta de negro no es muy acertada, está muy cerca de la pared, es poco efectiva. Y suele decirse en el Go que hay que jugar por fuera y por arriba. En este caso, por fuera sería esto, con relación a la pared, y por arriba, mirando desde la izquierda. Está por arriba de la piedra blanca. Esto sería más lógico. Estás empujando a las piedras blancas contra la pared. Bueno, jugó ahí. Ahora Atari. Hay que defender la piedra, no por la piedra en sí, sino para evitar que blanco haga un ponnuki prácticamente en el centro del tablero. Blanco corta y negro se va un poco lejos. Aquí había que prever el Atari. La respuesta más sencilla para negro hubiera sido jugar así. Ahora blanco debería conectar
esto sería mucho más sencillo y fácil y lógico para las negras. Va a vivir por arriba, puede vivir por abajo, y las blancas se han quedado con un grupo aquí en el centro, sin base. Puede salir, pero no tiene base, no tiene ojos todavía, y va a ser un problema. Esto hubiera sido mucho más sencillo para las negras. Se viene aquí, el blanco da Atari. Defender esta piedra es un error, porque ahora ya se ve que hay un pasillo por aquí para blanco. Y aquí, pues esta jugada casi es que abandona estas 7 piedras, porque se ve claro que el blanco va a dividir. Esto ya es un error completo para negras. Estas piedras ya no tienen posibilidad de vivir, no hay que seguir añadiendo. La pérdida aumenta. Aquí ya ni siquiera hace falta que blanco conteste, puesto que las negras tienen 3 libertades, 1, 2, 3, y el blanco tiene 1, 2, 3, 4, 5. El blanco viene aquí, pero ya no le hacía falta, ya podía salir por ahí, destrozando toda la fuerza de negro. Bueno, ha jugado ahí, ahora es turno de negro, juega aquí. En lugar de jugar esta, el punto importante es ese, para evitar o eliminar, en principio, o reducir el allí de esta piedra blanca. Viene ahí, y claro, este es el punto importante, blanco lo ve. Ahora aquí hay un pequeño destrozo, Atari, y toma. Ahora la partida ha dado la vuelta. Ahora ya el que está mejor sin duda es blanco. Se lleva aquí una esquina llena de piedras muertas y tiene un Pon-Nuki en el centro del tablero, con estas 5 piedras también muy débiles. Tiene puntos allí, tiene puntos aquí. La partida ahora ha dado la vuelta, está mejor para blanco. Aquí, en vez de esta, negro quizás debió haber jugado así, para asegurar estas piedras, ya que ha añadido aquí una más, jugar de esta forma. La que ha hecho tampoco es mala, puesto que el blanco podría jugar aquí y aprovecha el allí de esta piedra, pero era mejor aquí. Blancas hace una entrada por el lateral. Bueno, el negro está jugando Bossi pensando en hacer puntos en el centro, no está mal. Está un poquito más a la izquierda, sería posible. San. Claro, aquí toda esta secuencia, el negro está pasando por alto que blanco puede dar Atari aquí y después comer esa piedra. Aquí, en lugar de defender esta, es mejor defender aquí, porque si estás queriendo hacer puntos en este lado, esta es más importante que esa. Bueno, las negras, después de este movimiento, aún tienen posibilidades de ganar, puesto que aquí se ha hecho una zona muy grande, a pesar de lo que se ha perdido en este lado. Esta se ha ido un poco lejos. Aquí igual se podía pensar en un corte, por ejemplo, así. Habría que analizarlo, pero se ha ido un poquito lejos. Este salto se puede cortar. El negro no se lo plantea y defiende el territorio. Quizás es un poquito pasiva.
y esto sigue siendo un poco atrevido, está presionando sobre este grupo, pero a su vez puede ser cortado. Ahora, por ejemplo, un movimiento negro por aquí, está amenazando cortar por allí y por aquí, y esta piedra se va a quedar aislada. Es un poquito prepotente este movimiento. O aquí ya directamente cortar, es lo que hacen las negras, muy bien. Atari sale. Aquí se podía haber pensado ya en cortar. Ahora es diferente porque ya está esta piedra. Bueno, este ha sido el error definitivo por el cual las negras pierden la partida. En este momento, cuando blanco juega aquí, evidentemente no hay que comer, hay que venir por abajo. Es un error tonto, quizás, pero al negro le cuesta la partida. Ya estaba un poquito peor después de todos los puntos que blanco ha hecho por aquí y por aquí. Habría que contar, no se sabe el resultado, pero ya si se deja comer todo este grupo ya es definitivo. Aquí, en lugar de comer, había que defender. Son 3, 6, 12 puntos, estos son casi 15 puntos, es mucho ya. No se puede salvar. Bueno, una partida que la tenía muy bien las negras, pero algunos errores tontos dieron vuelta a la partida. Esto ya no tiene mucho objeto. Aquí el blanco lo intenta, pero no sale nada. Y este movimiento ya juega dentro de su territorio sin necesidad. Está perdido. Bueno, finalmente las blancas ganaron por unos 13 puntos.